Buenas noches, Lucas. ¿Estás? Buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok, perfecto. Lucas, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Vamos a dar inicio a nuestro café tutorial sobre planeación de recursos humanos, comunicaciones y stakeholders. Bueno, Perfecto. vi que formularon ya unas preguntas. Si quieres, vamos a dar inicio. Te voy a comentar la primera pregunta de ellos. Dice, buenas noches. En la matriz de recursos humanos se debe colocar o asignar el tiempo o las horas de trabajo de cada persona que va a participar del proyecto o solo se colocan las competencias y habilidades. Ok, bueno, también quería aprovechar para agradecerles este espacio y bueno, me alegra mucho que contemos con varias personas. Por ahí he visto a varios. Andrés también Villegas, estás por ahí. Muchas gracias. Iniciemos de nuevo. Iniciemos entonces. Acabo de ubicar la pregunta de John. Si la pregunta te la puedo responder de dos formas. Estamos hablando del trabajo que se entrega dentro del módulo. No es necesario que ahorita en la matriz de recursos humanos se coloque el tiempo asignado en horas. Para eso, por ejemplo, van a tener otras herramientas. Por ejemplo, más adelante verán herramientas computarizadas en donde podrán aprender o repasar Project, y en Project sí se asignarán las cargas en horas a cada uno de los recursos o a cada una de las personas en este caso. De todos modos, depende también del tipo de organización. Voy a poner un ejemplo. Algunas organizaciones con sus correspondientes PMOs pueden tener asignados gerentes u otro personal, no 100%, sino en un porcentaje particular a diferentes proyectos. Por ejemplo, un coordinador puede estar apoyando 3 proyectos al tiempo y para cada proyecto dedica, por decir algo, 33% de su tiempo, y eso sí se tiene una matriz para poder controlar qué carga de trabajo asignarle y qué disponibilidad tiene o no. No sé si le quedó claro yo en la respuesta. Yo, si estás ahí en la Que planeación, Lucas, sí, está sí, indicando que sí se incluye en la planeación. uno debería considerar eso. De nuevo, también depende del tipo de proyecto. Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de hace un tiempo. Levantamiento de una línea base en un proyecto petrolero cualquiera. Lo que pasa es que para levantar una línea base desde el ámbito ecológico puede uno necesitar, por ejemplo, un equipo de ecólogos y biólogos. Pero esos ecólogos y biólogos pueden estar trabajando en dos al tiempo, entonces dos proyectos al tiempo. Antes de yo iniciar con los dos proyectos, o por ejemplo, si ya inicié uno, pero voy a iniciar otro y voy a utilizar una persona que está compartida con otro proyecto, debería yo considerar cuál es la disponibilidad real que yo tengo antes de iniciar. Entonces, a tu pregunta, si eso se incluye en la planeación, sí. Voy a poner otro ejemplo. Para eso sirven los calendarios de recursos, no solo para programar, por ejemplo, disponibilidad de espacios, sea para una reunión, una sala, sino también cuánto tiempo, con cuánto tiempo yo dispongo de una persona en particular y, por ejemplo, en qué rangos de fechas. Entonces, con un calendario de recursos, sí debería yo tenerlo en la planeación. ¿Sí me expliqué mejor, John? Ok, súper. Gracias, John. Si quieres, damos continuidad con otra pregunta. Nos indica Luis. Pregunta, ¿nos recomienda hacer una matriz de desempeño del trabajo realizado para el equipo de trabajo o cómo debemos monitorear el desempeño del trabajo? Muy bien, Luis. Esa pregunta, acuérdense que en clase vimos varias veces la palabra depende.
Por un lado, lo primero es saber en qué organización, con respecto a qué organización quieres responder esa pregunta. Voy a poner un ejemplo. Depende del sistema de gestión de la organización, si también dentro de los objetivos estratégicos de la organización está ser uno de los mejores lugares para trabajar, por ejemplo, de acuerdo a Great Place to Work o Merco aquí en Colombia. Eso determinará cómo está midiendo el desempeño de una persona o de un equipo. Ahora, para saber si te respondo si una matriz de desempeño de trabajo es la mejor opción o no para monitorear a la persona, te preguntaría primero qué es lo que quieres medir de su desempeño. Voy a poner un ejemplo. Antes de saber si hay que hacer una matriz o no, te preguntaría si hay indicadores con los cuales tú vayas a medir si una persona cumple o no sus tareas. Por ejemplo, ¿quieres medir si entrega informes o reportes a tiempo? ¿Quieres medir si llega puntual o no a su trabajo? ¿Quieres medir si, por ejemplo, realiza las pausas activas o no que se le proponen de acuerdo al sistema de seguridad y salud en el trabajo? ¿O quieres realizar una evaluación para saber si los clientes se encuentran satisfechos y en qué nivel con la gestión de la persona que quieres evaluar? Nota que antes de saber si es una matriz o no, primero te preguntaría qué es lo que es más importante o para ti, para la organización, para el proyecto, medir con respecto al desempeño de una persona. En alguna reunión, hace un tiempo estábamos conversando sobre indicadores como, por ejemplo, no estábamos molestando, pero estábamos hablando si era posible medir o si era importante medir, por ejemplo, qué tanto se ríe uno con una persona o con otra, qué tan buenos momentos pasa uno con un colaborador, con un compañero de trabajo o con otro. Y esos también pueden ser formas, de pronto no son los mejores indicadores, pero sí pueden ser formas de entender si una persona se está desempeñando bien o no. Listo. Ahora, habiendo respondido eso de los indicadores, una matriz, en este caso, te puede servir para cruzar dos variables. Te preguntaría cuáles son las variables que quieres cruzar. Por ejemplo, miembros del equipo de trabajo o contra indicadores de gestión. Si eso es lo que tú quisieras, sí, yo podría tener una matriz para cruzar personas contra indicadores y al interior de la matriz diligenciaría sea porcentajes, sea escala de evaluación, entre otros que tú determines. De todos modos, por ejemplo, en alguna organización en la que trabajé, dentro de sus objetivos estratégicos estaba ser una de las mejores empresas para trabajar en el país. Te voy a poner un ejemplo de un indicador que medían. Había un sistema de felicitaciones y reconocimiento interno entre colaboradores. Yo, por ejemplo, le podía felicitar a un colega o a una secretaria o a una asistente o a mi jefe con unos bonos en donde yo diligenciaba con mi nombre, mis datos y el motivo de la felicitación. Eso lo administraba el área de recursos humanos y al final de cada mes establecían un ponderado de cuáles eran las personas más felicitadas por sus compañeros de trabajo, por sus subordinados, si queremos llamarlos así, o sus jefes. Eso, dentro de los indicadores que querían utilizar para medir el desempeño de una persona, lo metían dentro de un tablero de control y se acabó. Ahora, Jonathan, estoy viendo que Jonathan pregunta si esos indicadores se deben colocar en la planeación de recursos humanos o de stakeholders. Sí, la respuesta es sí. Voy a poner básicamente por qué sí. Porque una vez arranque, por ejemplo, la ejecución, debería yo ya saber qué medir o estar pendiente de qué para saber si felicito o si tengo que hacer en algún momento algún llamado de atención, etc. Quiero anotar también lo siguiente. Ojalá eso estuviera en las etapas tempranas de la planeación, porque hay veces, depende de la magnitud del proyecto, la planeación de un proyecto puede tomar incluso meses. Y mientras tanto, la gente ya está desarrollando trabajo durante esas primeras fases y yo ya podría desde ese momento empezar a tener algún insumo para poder reconocer, para poder, si fuera el caso, llamar la atención o invitar a mejorar, etc. ¿Quieren que siga revisando preguntas? Sí, Gracias.
porque continúo. Bueno, si en algún momento estoy hablando muy rápido, por favor escríbanme, porque a veces, como un volador sin palo, voy hablando, mejor puedo tomar pausas. Mauricio, estoy leyendo tu pregunta, donde preguntas si podría dar algún ejemplo de actividades que pueda tener un programa de bienestar. Bien, en el módulo conversábamos que hay que considerar las diferentes escalas de las organizaciones y sus niveles de madurez. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo pensar en estrategias muy sencillas para un emprendimiento que esté iniciando con 1 o 2 socios y de pronto una secretaria, para asegurar que el clima laboral, por ejemplo, sea el mejor posible. Y también puedo pensar en lo mismo para una organización de 10.000, 15.000 empleados, o incluso mi equipo si tengo, por ejemplo, 30 personas a cargo. Por supuesto, la diferencia entre estos dos escenarios con respecto a la escala de la organización, pues determinará de pronto el presupuesto que yo requiera, el trabajo que yo deba asumir como gerente, por ejemplo, o líder o jefe, etc. Y por otro lado, no solo la escala, sino la madurez de la organización. Voy a poner un ejemplo. Antes de yo pensar en tener un programa de bienestar, yo preguntaría o averiguaría a ver si en la organización, por ejemplo, si consideran que las personas son los principales activos de la misma, o por el contrario, todavía están pensando que las personas son perfectamente reemplazables y la gente viene a hacer su trabajo y no hay que felicitarlos por eso. Habiendo dicho esto, voy a poner un ejemplo. Para yo lograr el bienestar de mi equipo de trabajo, de mi organización, si es pequeña, puedo tener ideas tan sencillas, sean diarias, semanales, mensuales o incluso anuales, como los siguientes. Voy a empezar de lo más pequeño a lo más grande. En algún equipo en el que trabajé alguna vez, nos dedicábamos cada día, en los primeros 10, 15 minutos, simplemente a conversar sobre cómo nos fue el día anterior, cómo nos fue en la noche. Queríamos saber si todos habíamos pasado una buena noche o no. Con eso identificábamos si alguien estaba triste o estaba feliz por algo, de tal manera que pudiéramos tener una idea general de cómo se estaban sintiendo las personas iniciando el trabajo. Eso a veces nos ayudaba a lo siguiente, sabiendo que si alguien se sentía triste por alguna razón, o había tenido un problema la noche anterior, o de pronto no durmió, o se sintió muy mal, o cualquier otra razón, eso nos permitía decir, bueno, hoy vamos a apoyar a tal persona que se siente regular, o hoy vamos a estar todos, estamos en el mejor ánimo posible, y por lo tanto es posible que nos rinda más en el trabajo, y de pronto podemos terminar antes, o le damos la posibilidad a alguien que se esté sintiendo mal o enfermo de que se vaya a la casa temprano, y entre el resto del equipo asumimos su trabajo, etc. Una idea diaria. También, por ejemplo, dentro del programa de bienestar, ahorita en otra universidad en donde estoy, esto creo que lo comenté en uno de los grupos, el director del área de educación continua y consultorías abrió un espacio, pues, de forma voluntaria, llamado el Café de, por decir Ricardo si fue el jefe de esa área. Y es un espacio primero físico, en donde en una mesa y 2 sillas deja eso separado para que cualquiera que quiera hablar con él, con el director de esa área, pueda, dentro de un espacio que el director determina, solicitar una cita simplemente para tomar un café, invitado en este caso por el jefe, para hablar de lo que quiera la persona. Puede ser laboral, puede ser si se está sintiendo bien por algo o mal por algo, etc. Ahora, de ahí en adelante podría seguir extendiéndome solo para hablar de escalar esto a más personas. Voy a poner un ejemplo. Los programas de bienestar cada vez más apuntan no solo al bienestar de la persona, del colaborador en este caso, sino también al bienestar de su entorno cercano. Entonces, uno ya no se pregunta solo cómo hago para que mi colaborador esté bien y se sienta bien, sino que, por ejemplo, cómo hago para que su familia, sus papás, su hermano, su esposa, esposo, hijos, de igual manera se sientan bien y quieran a la compañía o a la organización en este caso. En esos programas de bienestar pueden incluir ideas como desde tener
para los que son papás y recibir o beneficios para educación, o regalos de Navidad, o reconocimientos en los días de cumpleaños, o premios para ir a comer a un restaurante, pero no solo el colaborador, sino su familia cercana, entre otros, hasta, por ejemplo, algunas ideas más tradicionales como venga y conozca la familia en el lugar donde trabaja su papá, o su mamá, o su hermano. O vamos a tener un día de actividades recreativas, deportes, etcétera. Vamos a hacer un tour por toda la empresa, entre otros. No sé si con eso, Mauricio, porque podríamos seguir pensando en ideas cada vez más grandes, pero el punto es, lo principal en esto de las estrategias para programas de bienestar es, primero, no depender de dinero, y segundo, dar rienda suelta a la creatividad que uno tenga, y por último, estar completamente conectado, mejor dicho, lo que hablábamos en clase, la conexión emocional, con lo que motiva y emociona a las personas con las que yo trabajo. Gracias, Lucas. ¿Y más claro? Sí, era como, quería tener como un punto de partida para cuando toque. Bueno, siempre listos. Si alguna otra cosa que te ocurre con eso, me cuentas. Seguimos entonces. Luis nos comenta si existe información confidencial, cómo se gestiona en la planeación de comunicación. ¿Debemos colocar el nivel de confidencialidad? La pregunta es sí. Voy a poner un ejemplo ahorita. Creo que les conté tal vez sobre el proyecto en el que estamos con Sodimac desarrollando empaques para 3 productos: sofacamas, edredones y luminarias. Para eso hemos tenido que acceder a información financiera, no solo alguna de Sodimac, sino también de los proveedores, justamente de los 3 productos que les acabo de mencionar, y más aún de los proveedores de los empaques. Por ejemplo, estamos trabajando con Espumados S.A., la planta queda en Soacha, y Espumados no fabrica sus empaques, entonces hemos tenido que también conocer los costos de la fabricación de los empaques. Pero esta información, antes de empezar a solicitarla, quedó plasmada primero, en un convenio entre Sodimac y la Universidad Javeriana, en este caso, y segundo, en un brief de proyecto. El convenio, en el caso que les menciono, pasó por el área jurídica de la universidad y por el área jurídica de Sodimac antes de aprobarse, y después del convenio, el brief del proyecto, es decir, donde ya se especifica si es el diseño de los empaques, como les estoy mencionando, eso es aprobado por el decano de la facultad, en donde se establecen las condiciones, no solo el manejo de la información, sino el manejo de la propiedad intelectual también. Para eso, claro, si uno busca, por ejemplo, el marco legal para la seguridad de la información, en algunas organizaciones eso incluso puede estar amarrado al contrato que usted firma a la hora de iniciar. Entonces, si hay información delicada, si hay información que sea considerada confidencial, eso debe establecerse y ponerse sobre la mesa antes de, porque si llegan a ventilarse o a soltarse algunos datos que eran considerados confidenciales y no se establecieron los acuerdos previos, puede haber problemas. Por eso, por ejemplo, a veces, sobre todo en el tema del diseño de productos, que el tema de la propiedad intelectual es delicado, se protege a priori, lo que si es un proyecto con estudiantes, hagamos con estudiantes, y además las empresas usualmente se protegen antes de soltar alguna información, solicitándoles a los estudiantes o profesores que participen, en el caso de este proyecto que les cuento, que firmen un acuerdo de confidencialidad. Voy a poner un ejemplo. De la Facultad de Administración allá, unos estudiantes me pidieron apoyo para que los asesorara en temas de innovación para un proyecto de desarrollar nuevos productos para Toto. Antes de que nosotros avanzáramos, me hicieron firmar un consentimiento afirmando que yo nunca mencionaría o nunca ventilaría o no compartiría toda la información que yo reciba directa o indirectamente, e incluso, ya no recuerdo el tiempo, pero eso tiene una vigencia posterior a la finalización del proyecto. Solo después de eso empezamos a trabajar, pero pues no tiene misterio realmente, se acuerda y listo.
vayan contando. Voy a continuar, si les parece. Para terminar lo que pregunta Luis y pasar a lo que me está preguntando Richard. Luis, si no se tiene conocimiento de la información confidencial y por lo tanto no estuvo contemplada en la planeación, ¿se puede modificar el plan? Sí. Ahora, depende también del momento en el que estés. A veces las situaciones como esas se pueden solucionar simplemente si le solicitan a uno, por ejemplo, información que uno sabe que es confidencial, pues establece un acuerdo en ese momento, depende también de las políticas que tengan las dos organizaciones involucradas. El punto es no soltar la información y luego preguntarse si era confidencial o no, sino antes de soltarla, preguntárselo, y si es así, en ese momento se puede llegar a un acuerdo. Depende también de la organización. Esto puede ser tan sencillo como una carta en donde firme la parte que va a recibir la información comprometiéndose a no divulgarla. Ahora, para responder la otra parte de la pregunta, los planes son sujetos de modificación, por supuesto. Si uno se ajusta a lo que dice el PMI, lo que recomiendan es no modificar el Project Charter, porque hay un alto riesgo de que pueda derivar en otro proyecto, pero los planes, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ¿en qué sentido? Lo que ustedes ya han ido revisando sobre los controles integrados de cambio, es decir, asegurar que esos planes se ajusten de forma controlada y la base de datos sea actualizada y socializada conforme a lo que esté establecido en el plan de comunicaciones, por ejemplo. En la planeación de comunicaciones, el control que se desarrolle con esta información, sí es correcto. Total, Luis. Muy buena pregunta, gracias. Richard, gracias por tu pregunta también. Nos pregunta si es recomendable medir el desempeño de los empleados por entregables y no por horas de trabajo. Voy a responderlo de esta forma. Esta discusión, por lo menos también con colegas que trabajan en temas de felicidad organizacional, no está finalizada. Voy a poner un ejemplo. Les dejo la pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es mejor el teletrabajo o no? Si el teletrabajo se considera ahorita como, entre comillas, la gran panacea, es porque sí tiene ventajas, pero hay que tener un cuidado con lo siguiente. Uno puede decir esto, voy a, bueno, confiar plenamente en mis empleados, por ejemplo, voy a empezar a medirlos por resultados o entregables, y por eso ya no me interesa si están cumpliendo el horario, porque finalmente pueden trabajar desde la casa todo lo que quieran y simplemente vienen a una reunión u otra. Hasta ahí suena bastante bien. ¿Qué riesgos hay? No es que sea malo trabajar el teletrabajo, sino que simplemente para cada medida que se tome hay que evaluar el efecto rebote. Empiezo a dejarles algunas preguntas. ¿Qué pasa si usted mide a alguien por resultados? Es empleado directo suyo, usted lo tiene a su cargo, pero no tiene la más remota idea de qué medios o de qué manera está logrando entregar lo que entrega. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hago yo para saber si la persona está entregando resultados, pero a un costo humano, de salud, personal, emocional, etcétera, yo no estoy pudiendo valorar? ¿Cómo hago yo para saber, por ejemplo, que esa persona está administrando el tiempo, entre comillas, correctamente, de tal manera que no tiene que utilizar, no sé, medicinas o bebidas estimulantes para mantenerse más despierto y se le termina desordenando el sueño hasta el punto en que termina colapsando y listo? ¿Cómo hago yo para saber, por ejemplo, si en los informes de desempeño que esté entregando, por ejemplo, aparentemente está cumpliendo con todo lo que se le pide, incluso más, pero de repente llega un momento, y lo estoy hablando justamente por una compañera que está pasando ahorita por eso, una amiga, un momento en donde se quema. El término de burnout, quemado en psicología, no es gratis. Cumple, 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 cumple hasta que se desploma la persona. Entonces, no es que esté mal ir por resultados, pero la recomendación siempre es valorar también el esfuerzo. Lo que pasa es esto, un colega que trabaja en diseño dice, es terrible pagar por horas a un diseñador, porque si el diseñador, voy a citarlo a él, es muy bruto, pues me termina saliendo muy caro. No estoy de acuerdo con esa posición tan extrema,
porque finalmente lo que estás diciendo, John, es cierto, uno va controlando el trabajo, uno considera también, depende del tipo de perfil que uno contrate, que la curva de aprendizaje justamente justifica el que la persona se tome su tiempo en ir aprendiendo. Si una persona acaba de recién entrar al trabajo al que fue contratada, por ejemplo, y estará bajo mi cargo, debo yo ser consciente que le tomará algunos meses, algunas personas hablan entre 6 meses y 12 meses, para acoplarse al cargo. Por supuesto, alguien me puede decir, ¿y qué pasa en los proyectos de 3 o 4 meses? En donde no han pasado ni 4 meses y ya tengo que, digamos, decirle adiós a las personas porque se acabó el proyecto. Claro, en esos cortos, en esos eh, márgenes de tiempo tan cortos, seguramente el control del trabajo será mayor, pero eso no excluye que yo esté pendiente de cómo está dándose el proceso. John, solo para cerrar la pregunta de Richard, la pregunta es si es por entregables o por horas de trabajo, también hay que considerar, depende de qué tipo de trabajo y tipo de contrato yo esté considerando. Voy a poner un ejemplo, en algunas consultorías a uno lo pueden contratar por entregables, se establece una tarifa fija y punto, pero en otros tipos de consultorías en donde, por ejemplo, pueda haber horas de asesorías u horas de formación, se puede cobrar una tarifa base más las horas que se vayan a dictar presenciales o virtuales. En otros casos incluso puede uno decir vamos a establecer llamadas o Skype, si yo sesiones por Skype u otra herramienta, y le cobraré por horas porque el servicio está formulado para ser cobrado por horas. O sea que también hay que ver el tipo de producto o servicio que se ofrezca. Y bueno, John, lo que mencionas es clave. Eso puede ser un riesgo porque cómo se controla si no rinden lo que se necesita. Esto es más complicado de controlar en los proyectos muy cortos, me refiero a menos de 6 meses, por ejemplo. Pero yo te preguntaría, ¿cómo haces tú para saber que no se está rindiendo lo que se necesita? Y primero, para ti, ¿qué significa rendir lo que se necesita? Yo sé que a veces estas preguntas pueden enredar la vida, pero voy a ponerles un ejemplo. O voy a hacerles una pregunta más bien. ¿Contra qué estándar están ustedes estableciendo que una persona rinde lo que se necesita? Claro, estamos de acuerdo con lo que dices, John, que no cumple las actividades asignadas en el tiempo. Lo que pasa es que antes de eso, si uno, voy a poner un ejemplo, ustedes le solicitan a algún coordinador que tengan a cargo que les entregue un informe semanal de sus actividades. Se pasa la semana, fin de semana, llegó el lunes y no ha entregado el informe. ¿Qué debería hacer uno? Si la primera respuesta es, le llamo la atención y le envío un memorando, invitaría a que primero hablar con la persona para entender qué está sucediendo. ¿Qué pasa? Yo tengo que identificar primero las causas que pueden estar debajo de que la persona no esté rindiendo como yo espero. ¿Acaso la persona no está entrenada como yo requiere o como el cargo requiere? ¿O el proceso de selección falló y no contrató a la persona idónea? ¿O la persona no está rindiendo porque no tiene las herramientas para poder desarrollar sus actividades? O justo en esa semana que yo estoy midiendo y fue la primera, por ejemplo, la persona estaba de trasteo, se le enfermó un familiar y no pudo dormir muy bien. Lo que pasa es esto, si uno, por ejemplo, se toma el tiempo, así sea un proyecto de 3, 4 meses, para primero conversar con las personas, preguntar antes de juzgar, identificar cuáles son las posibles causas raíz, eso toma tiempo, por supuesto, pero si se establece ese proceso con calma, posiblemente el trabajo que falte fluirá mucho más rápido. Entonces, es posible que incluso hablando solo con la persona, de esa conversación puedan incluso resultar las mismas soluciones. Muchas gracias, John. Estamos de acuerdo en que es difícil planear y controlarlo, es verdad. Para pasar a otras preguntas, John, las curvas de aprendizaje aplíquenselas a ustedes también, y yo lo hago siempre, para darme cuenta que, primero, uno sigue cometiendo errores hasta morir, pero segundo, con el tiempo uno puede desarrollar más agilidad para esos planes, para estar monitoreando y controlando.
Así que con el paso de los proyectos debería uno sentir, creo yo, que eso se vuelve más sencillo. Mauricio, me consultas si les puedo recomendar bibliografía sobre liderazgo, sobre habilidades blandas. Sí, voy a hacer lo siguiente, voy a dejar eso anotado para poderles hacer una selección corta, para no reventarlos con demasiadas lecturas, porque sé todo lo que tienen que leer, y estoy anotando acá, se los envío por correo. ¿Te parece, Mauricio? Cuenten con eso, espero entre hoy y mañana. Bueno, vamos creo que bastante bien, ya son las 9:30, vamos a continuar. Jessica, voy a leer lo que nos comentas. ¿Cómo diferencio en el plan de recursos humanos de un proyecto la gestión que debo hacer para los interesados y para las personas que hacen parte del equipo del proyecto? Porque según entiendo, en el plan de recursos humanos debo incluir a los interesados. Jessica, si nos puedes me pudieras aclarar lo siguiente. Una cosa es el plan de interesados, otra cosa es el plan de recursos humanos, aunque en el módulo conversábamos sobre la forma como se gestionan prácticamente igual. Tal vez el marco legal los diferencia en algunas ocasiones. Pero sí es conveniente tener un plan de interesados diferente a un plan de recursos humanos, en este caso para los del equipo del proyecto. ¿Qué pasa? En el equipo recuerden que puede haber, por ejemplo, si ustedes trabajan dentro de una organización, ahorita con su proyecto de grado, la organización tiene, no sé, 500 personas, y ustedes 3 o 4, Jessica, tu equipo, conforman el equipo del proyecto que van a desarrollar, pero en ese equipo también hay 2 o 3 personas externas a la organización. Ahí es donde yo les comentaba, si por ejemplo voy a tener un programa de bienestar para todo el equipo, en el equipo hay gente externa, recomendaría yo que se trataran de igual forma. Pero ¿qué pasa? Si por ejemplo voy a contratar personas, seguramente si hay actores involucrados externos, no tendré injerencia sobre la forma como ellos contraten, pero sí sobre la forma como se contraten los internos de la organización. Entonces, si por ejemplo tengo que prescindir de los servicios de alguien, sea porque el proyecto se acabó o porque tengo que despedir, si hay personas en el equipo del proyecto externas a la organización, posiblemente no tengan injerencia sobre ese proceso de ellos, pero sí sobre las que están internamente. Entonces, primero preguntarse para ver la diferencia sobre los marcos legales en términos contractuales, por ejemplo. Y segundo, en algunas estrategias seguramente no verías diferencia. Voy a poner un ejemplo. En una matriz de comunicaciones, yo podría incorporar en la misma matriz a actores involucrados internos de la organización, internos del equipo y externos a la organización. Porque simplemente lo que hago es gestionar qué le comunico a quién, como lo estábamos viendo en el módulo. Si, por ejemplo, quiero darles reconocimientos a los miembros de mi equipo y darles reconocimientos a los actores involucrados externos, estas estrategias podrían aparecer en el plan de interesados y en el plan de recursos humanos aparte, sin ningún problema. Con esto que te estoy comentando, Jessica, no sé si nos puedes especificar un poco mejor tu pregunta. Jessica, si quieres puedes levantar la mano y formular tu pregunta o aclarar las inquietudes de Lucas. No sé si esperamos que Jessica responda. Okay. Quería preguntarte algo, yo creo que es importante para todos, ya que se aproxima la plenaria de primer semestre. No sé si les puedes dar algunas sugerencias o tips
para presentar los planes de gestión de recursos humanos, stakeholders y comunicaciones. Bueno, sí, buen punto. Antes de dar los tips, siempre recomiendo lo siguiente, que pongan en consideración lo que conversemos acá con sus correspondientes directores de trabajo de grado y sus evaluadores. Pero entonces, la pregunta, si te entiendo, es más a lo que se va a presentar, porque los documentos finalmente darán cuenta de lo que hemos visto, por ejemplo, en el módulo y lo que los directores agreguen. Pero ya a la hora de mostrar, siempre recomiendo en este primer semestre es dar cuenta de lo principal de la planeación. Me explico. Frente a, por ejemplo, el tema de recursos humanos, hay procesos que ya surtieron, como por ejemplo el equivalente a contratar o reunir el equipo, pero hay otros que todavía, por ejemplo, no se han dado. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se manejarán las comunicaciones? Yo podría resumir eso en un par de diapositivas, reduciendo al máximo posible la matriz que trabajamos en el módulo o algún equivalente que tengan, para hablar, por ejemplo, de la información clave o de los canales claves, etcétera. También podría aprovechar en el ámbito de la gestión de los interesados, hay un punto muy clave que es el control integrado de cambios para ver cómo se gestionan las expectativas y requerimientos de los mismos. Y eso se podría también resumir, ojalá, en algún diagrama de flujo. Lo que estoy queriendo decir es, mientras más diagramas de flujos, mientras más mapas, gráficos, etcétera, haya, mucho mejor para explicarlo en el archivo, por ejemplo, de PowerPoint. No recomiendo mucho poner matrices completas, porque finalmente es posible que ni se puedan leer. A menos, claro, que yo pueda, por ejemplo, hacer lo siguiente. Pongo un ejemplo en la presentación para mostrar, por ejemplo, cómo están categorizados en términos generales mis actores involucrados y alguna estrategia general que yo vaya a utilizar para administrarlos, pero el despliegue de toda esa información estará en el documento, o sea que yo solo tengo que poner algo muy general en la presentación. Creo que les estoy dando demasiadas ideas al aire, pero en resumen, funcionan las tablas cortas, sencillas, los ejemplos, no poner toda la información, funcionan bastante bien los diagramas de flujos o mapas, los gráficos como los que ustedes tienen en de la pirámide que hicieron en la matriz de fundamentos, bullet points, por ejemplo, si quieren hablar de estrategias de bienestar o reconocimiento o premiación, pero ideas muy concretas. De pronto, por ejemplo, también si quisieran hablar sobre la trazabilidad de requerimientos, que si bien eso es del alcance, también da cuenta de la gestión de stakeholders, pueden mencionar con un ejemplo cómo le realizan seguimiento a un requerimiento, sea semáforos o porcentajes, etcétera. Y hasta ahí no sé cómo ven, si les da alguna luz. Pues yo creo que está perfecto. Igual, ellos deben ser muy concretos con la información que presenten porque el tiempo es limitado. Entonces yo creo que diagramas o procesos de esa planeación son muy prácticos. Sí, tienes toda la razón. Sí, sí, sí. ¿Aló? Sí, te escucho. No, sí, tienes toda la razón. Los dibujos resumen mucho, porque para el texto, para los textos ya está el documento final. Ahora, sirve mucho si, por ejemplo, en la primera plenaria que se haga previa a la final, hay comentarios. A la hora de presentar la plenaria final, puede servir bastante tener un resumen de todos los puntos que mencionaron los evaluadores, por ejemplo, con las correspondientes respuestas del equipo de proyecto, pero eso entregarlo aparte. Eso a veces ayuda a que los evaluadores y el director sientan que lo que dijeron fue tenido en cuenta, por si acaso. Perfecto, Lucas, yo creo que está claro. No sé si alguien más tiene alguna inquietud o podemos dar por finalizada la sesión. Igual, les recuerdo a todos que va a haber un café tutorial sobre seminario de trabajo de grado antes de la plenaria y se pueden aclarar inquietudes que se presenten con respecto a la planeación
del proyecto. Buenísimo. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo me quedo es con la tarea de las fuentes de información sobre habilidades blandas y liderazgo. Les prepararé un email con un par de lecturas y si quieren más, no duden en pedirme. Además que es un tema que se trata mucho en segundo semestre, se trabaja un módulo sobre esas competencias blandas y esa información previa yo creo que les va a ayudar bastante. Buenísimo. Exacto. Lucas, pues no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Agradezco tu participación y pues la atención a las respuestas que se formularon durante la sesión. Bueno, no, gracias a ti también y a tu equipo. Gracias a todos los que estuvieron aquí participando por sus preguntas. Ya vi, Jessica, que te quedó más claro que bueno. Espero haberles dado alguna luz. No duden también en comentarme. Yo sigo revisando foros y ahí estoy en los correos a sus órdenes. Gracias, Lucas. Entonces, muy buenas noches a todos y les recuerdo que nos ayuden a diligenciar la encuesta de satisfacción, nos ayudan a mejorar y pueden hacer recomendaciones para los próximos cafés tutoriales. Gracias, Lucas. Bueno, descansen todos. Feliz noche. No, antes de cerrar sesión, creo que alguien está levantando la mano, Néstor. Ah, ok. Nelson, no sé quién levantó la mano. ¿Puede levantar la mano o activar el micrófono? Nelson, Dale. si quieres activa el micrófono para que puedas formular tu pregunta. Dale, Nelson, estaré pendiente de lo que escribes. Ah, para el taller. Gracias, Nelson. Tu pregunta sobre para el taller no tengo muy claro el proceso para mantener la matriz de stakeholders actualizada. Muy bien, una recomendación antes, para cuando vayan a tener el seminario que mencionan sobre trabajo de grado, tal vez ya habrán visto que en la guía hay que desarrollar un plan de la gestión de la configuración. Esa pregunta de actualización de la matriz de stakeholders puede estar apoyada sobre ese plan de la gestión de la configuración, entonces por favor trasládenle también esa inquietud a sus correspondientes directores. Por otro lado, apóyense en lo que ustedes ya vieron del control integrado de cambios, desde fundamentos, eh, para esta respuesta. Básicamente, el proceso responde a preguntas como las siguientes. ¿Cómo hago para darme cuenta si hay un nuevo actor involucrado? ¿Cómo hago para darme cuenta si hay algún actor involucrado que salga del proyecto o pase a estar inactivo? ¿Cómo hago para darme cuenta y gestionar cambios en los requerimientos? Entonces, por ejemplo, para la primera pregunta, de forma proactiva, no reactiva, uno podría pensar en, ¿debería el equipo revisar ese documento, me refiero a la matriz, con alguna frecuencia? Yo podría establecer, por ejemplo, que quiero revisar mi matriz cada semana o cada mes, depende también de la urgencia del proyecto y del tiempo que tenga disponible. Pero cuando yo ya tengo una junta de control de cambios, por ejemplo, o tengo mi equipo de proyecto y me siento a revisar esa matriz, puedo hacer barridos. ¿Barridos para qué? Empiezo a conversar con cada persona, si yo fuera el gerente, o establecemos una conversación para saber, oiga,
¿Tienen alguna novedad? ¿Han hablado con alguna otra persona, alguna otra organización? ¿Se han enterado de algo que debamos tener presente? ¿Cómo les ha ido con las reuniones? Si hubiera reuniones previas, ¿alguien ha podido conseguir los datos de otro actor involucrado del que estábamos esperando información? Etcétera. Esto que estoy hablando es una lluvia de preguntas para poder recopilar la mayor cantidad de información posible. Luego uno se puede preguntar, por ejemplo, ¿y qué hago yo con esa información? ¿Qué hago yo con los cambios que se identificaron? Pues lo someto a un proceso de control de cambios, en donde podrían entrar a evaluarse si lo que cambiaron son requerimientos o no, si lo que cambiaron fueron datos de contacto, si lo que cambió fue, por ejemplo, la persona de contacto y porque la otra renunció, fue despedida, etcétera. Con lo que ustedes ya vieron de control integrado de cambios, esto posiblemente pase por un proceso de evaluación o valoración, discusión, habrá en algún momento alguna aprobación de lo que nuevo que se va a registrar. Es posible que si hay nuevos requerimientos que se aprueben, salgan planes de acción ahí para diseñar e implementar nuevos cambios. Y por último, uno podría ya decir, después de tener la matriz revisada, actualizada, aprobada, quedan preguntas como las siguientes. ¿Dónde va a quedar almacenada esa nueva matriz? ¿Cómo se va a controlar la actualización? ¿Cómo va a quedar actualizada la base de conocimiento? ¿Quién se debería enterar de estos nuevos cambios que hubo, de esta nueva actualización? Etcétera. Todo lo que conversamos acá, ponerlo en un proceso. Un proceso que puede ser un diagrama de flujo o una serie de números, etcétera. No sé si te la respondí. Bueno, buenísimo, Nelson. Qué bien. Me alegra. Gracias, Nelson. Y gracias, Lucas. Yo creo que no hay más preguntas. O si tienen preguntas, pueden levantar la mano. Creo que no hay ninguna otra pregunta. Agradezco tu participación en este café y pues a todos los que estuvieron presentes en este café les agradezco. Bueno, entonces ahora sí descansen, pásenla muy bien y bueno, por cierto, feliz semana de receso. Ojalá descansen y los rinda. Muchísimas gracias, Lucas. Eso espero. Entonces, gracias a todos por participar. Que tengan una buena noche. Bueno, un abrazo. Chao. Lo mismo. Gracias. Chao. Que gane Colombia. Ojalá.